abrimos nuestra sección del Mundo en Guerra con el analista en seguridad y defensa Bruno Navarro, con el que vamos a analizar los planes de Sánchez en defensa. Bruno, muy buenas noches. Buenas noches. Antes de nada, ¿quién crees que va a ocupar la cartera de defensa? Bueno, a lo mejor se está publicando en estos momentos, porque estamos con el goteo toda esta tarde de ministros, así que es posible que a la vez que estamos hablando se sepa ya el nombre. Hay uno que es bastante improbable, aunque era el que primero se empezó a hablar por todas partes cuando se barajaba la posibilidad de un gobierno mixto socialista y podemita, cuando se ha caído pues ya el ex jefe de Estado Mayor de la Defensa, Julio Rodríguez. Por lo tanto, para los que no lo sepan, llegó a ser el militar de más alta graduación, por debajo de los cargos civiles, como puede ser el ministro. No puede ser porque, bueno, no podría ser o no debería ser porque es un cargo, es un miembro de Podemos y Sánchez, el gobierno que estamos viendo hasta ahora en el goteo de ministros, es fundamentalmente socialista, ¿no? Los candidatos excluidos son Zaida Cantera, que es pues no tiene una experiencia ni un conocimiento, podríamos decir, casi nulos, tanto en política como en asuntos militares, pero a su favor tendría que ser un fichaje muy político, muy ideológico, para dar la vuelta al ejército y convertirlo en otra cosa distinta. El que más sonaría sería de Constantino Méndez, que nos suena porque fue secretario de Estado de Defensa con Zapatero y sería un cargo más tecnócrata. No deja de ser, no es independiente, no deja de ser un miembro del Partido Socialista y, por lo tanto, también habría cambios muy importantes en el Ministerio, pero no tantos como podía esperarse con Cantera. Pero bueno, vamos a ver, también puede ser cualquier otra persona, pero bueno, estos serían un poco los que estarían en ahora mismo de los que más se oye hablar. Pues mañana se harán públicos esos nombramientos, así que veremos si has acertado. Vamos ahora a hablar de los planes de Sánchez, porque una de las cuestiones más polémicas es la confesionalidad. ¿Va a emplear el ejército a partir de ahora representantes de otras confesiones, además de la católica? Aquí no es por vosotros, es que es el mismo Partido Socialista, es lo que ha hecho durante todo este tiempo y Podemos. Deberíamos estar hablando de cuáles son los planes operativos, es decir, el ejército básicamente se dedica las Fuerzas Armadas se dedican a prepararse para la guerra, ¿no? Entonces, deberíamos pensar en qué equipos se está comprando, cuáles se van a comprar. Ahora empieza un nuevo ciclo de adquisiciones, por lo tanto, esto serían las preguntas, ¿no? ¿Cómo se va a dotar a nuestros ejércitos de mayor letalidad y a la vez de una mayor protección para nuestros soldados cuando combatan, Dios no lo quiera, en España o en el exterior, como lo están haciendo en estos momentos, ¿no? Y también se debería hablar de sus mejoras, de las mejoras de vida de los soldados, que pasan primeramente por la más importante, que es el sueldo, ¿no? Se ha hablado ahora recientemente se ha conseguido recientemente una pseudo equiparación de sueldos entre la Policía Nacional, Guardia Civil, con las policías autonómicas, pero nadie está sacando ahora lo más importante, que sería, en este caso para defensa, que sería la equiparación de sueldos con nuestros militares, ¿no? Por lo tanto, al final nos vemos obligados a hablar de las cuestiones ideológicas, que no son prácticas operativas ni propias del Ministerio, sino de ideológicas, ¿no? Empezando porque decías, la confesionalidad no es tanto el problema de lo que mencionas de si va a haber o no imanes para los soldados musulmanes. Es que no hay un clamor ni una necesidad y una petición más que precisamente en Ceuta y Melilla, donde hay soldados musulmanes. En el resto de España nadie está pidiendo, por lo menos con un volumen de peticionarios suficiente, representantes religiosos de otras creencias. Y para los musulmanes ya desde 2016 se está trabajando en ello. Pero eso es un peccata minuta. Lo importante cuando se habla de confesionalidad es convertir la confesionalidad actual del Estado y del Ejército, por lo tanto, en laicidad. Además, una laicidad y un laicismo militante y radical, de tal forma que se acabe con la tradición religiosa en las Fuerzas Armadas, que viene por tradiciones y porque no deja de ser la religión católica plasmada así en la Constitución como una religión con mayor relación con el Estado y con una mayoría de españoles que se sienten católicos y con, ya digo, unas tradiciones que arrancan de miles de cientos y de miles de años, ¿no? Luego, en el fondo, lo que se trata es de dar la vuelta y convertir el ejército en algo que no es, con un tema que nadie está pidiendo dentro del ejército, desde luego. ¿Y de qué forma se puede fomentar la igualdad de género en las Fuerzas Armadas, teniendo que los cargos no son elegidos a dedo? Efectivamente, es otro de los temas ideológicos, absolutamente ideológicos, en los que tenemos en cuenta que estamos hablando de ¿qué? De elegir a cargos militares por su sexo.
Por lo tanto, no estamos hablando de discriminación positiva, de lo menos igualitario, que es precisamente la paridad, ¿no? En los ejércitos no hay paridad. No hay paridad primero porque solo hay un 12% de mujeres militares, y con un 12% de mujeres militares no se puede aplicar la paridad realmente. ¿Y por qué no hay tantas mujeres militares? Precisamente porque es una profesión que las mujeres en general no solicitan. Hay profesiones más elegidas y más preferenciadas por unos y por otras, ¿no? Y en este caso el ejército un 12% y lleva estancado durante años y parece que de ahí no va a salir, ¿no? Y luego el número de cargos, porque solo tenemos alguna coronel, por lo tanto no hay posibilidad de que los altos cargos se haga algún tipo de paridad, porque no hay donde hacerlo. Dentro de unos años, cuando por antigüedad y por selección y elección esas mujeres tengamos ya un 12% de generales y de almirantes y de coroneles, pues entonces se podrá aplicar eso. ¿Y se aplicará o no? Pues seguramente, porque solo basta cambiar las normas y la legislación. Y hay una cosa, dice que no se elige a dedo. Hay una cuestión que se llama la libre designación, el ejército para cargos de confianza, que son muchísimos, y esos cargos de confianza se eligen a dedo precisamente por confianza. Se puede imponer la paridad, que sería desastroso, pero se podría imponer la paridad en los destinos por libre designación. Pues Bruno Navarro, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y buenas noches. Buenas noches. Nosotros nos despedimos ya, pero les dejamos, como siempre, con el tiempo. Volvemos mañana con más información a las 8:30. Que tengan una buena noche. Hasta mañana.